Ser podcast. Another sunny day, I met you up in the garden. You were digging plants, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the boil, steamy windows when we met. You got the attic window looking out on the cathedral. And on a Sunday evening, bells ring out in the dusk. Hola, buenas tardes. Hay canciones que transmiten de manera inmediata un buen rollo irresistible. Esta sería una, sin duda. Este sería un ejemplo clarísimo. Además es una canción que huele a verano, a vacaciones, a playa. Yo no sé vosotros, Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si tenéis ya planes de verano, alguna idea aproximada de si mar, montaña, España, extranjero, mixto, alguna idea ronda por la cabeza ya. De todo. Yo, poca gente, donde haya poca gente, a ser posible. Sí, ya, pero eso es muy difícil, ¿eh? Y mucha naturaleza también. Yo playa y medio montaña, que es lo de todos los años, pero para mí las vacaciones, bueno, al entrar me he cruzado con Rafa Panadero, que me decía el hombre que no le había dado tiempo a cambiarse y venía con bermudas. Y es que para mí, claro, es que para mí el verano venir, es claro, la bermuda y la chancla. Y a partir de ahí, Dios dirá. Y tú, Luz Sánchez Mellado, buenas tardes. Hola. ¿Tienes ya planes para el verano? Vengo porque está Madrid imposible. No, Tengo está planes. cerrado el centro de Madrid porque hay un superconcierto con los 10 años de Netflix. Fenomenal. Y por eso está la Puerta de Alcalá, Cibeles, todo Y cerrado. todo lo que viene siendo Claro, castellana, etcétera. Bueno, pues yo pero soy mira, una víctima colateral. Lo de las Bermudas me llama la atención porque es verdad lo de que a Rafa se le ha olvidado pasar por casa. Vengo de la redacción del País y hay varios señores pero ya hace años en Bermudas. Pero ya bueno, hace años que ya no algunos es lo noticia. utilizamos. No, claro que no. Tú todavía no has inaugurado la No, temporada este de año verano. todavía no, pero no tengo prisa. ¿A que huele a verano esta canción? ¿De verdad? ¿Sí o no? Bueno, y quizá por eso, quizá porque esta canción huele a lo que huele, el anuncio de Estrella Damm de este año, que ya es un poco como el anuncio de la Lotería de Navidad, pues la ha incorporado en una versión más tranquila. El anuncio empieza con imágenes de la verbena de San Juan, petardos, hogueras, hasta que alguien pregunta: ¿qué haremos este verano? ¿Cómo que qué haremos? Haremos lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Lo mismo. ¿Qué te pasa, lo mismo de siempre. Queremos otra vez la misma casa. Ese es el eslogan Ay, sí, la misma casa. que se va repitiendo Siempre me hacen lo mismo. en situaciones más o menos divertidas, Vajillas. de vida cotidiana. Sí. Te encontrarás a la misma vecina que te va a decir lo mismo de Eso. siempre. ¿Cuándo habéis llegado? Ayer por la tarde. ¿Cuándo os vais? Y el mismo calor. Ay, Aparecen sí. chapuzones en una piscina, Y la misma partida en la plaza. pasatiempos. sobremesas de siempre. Y la misma avispa que vendrá a comerse tus sobras. Después de comer, la misma siesta. Así Lo está. mejor es la misma puesta de sol. Las mismas discusiones. Puesta de que luego sol. arregláis de la misma manera. Iremos a la misma playa. Hay playas también, y justo por esa insistencia en el concepto de lo mismo de siempre, hoy abrimos la ventana con una escena y con un drama, que se repite todos los años. La escena nos resulta muy familiar. Vamos a pasar un día de playa o de piscina o una excursión con chapuzón incluido a un río, un embalse, lo que sea, ¿no? Bueno, ese día puede acabar con un desastre cuando la gente se ahoga. El año pasado hubo 471 víctimas mortales por este motivo en nuestro país, y en lo que llevamos de año, son cifras de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, en lo que llevamos de año han muerto 140 personas. 140 personas, las últimas 2 este domingo en playas de Cádiz. Bueno, a esa cifra hay que añadirle también de este fin de semana un bebé de solo 2 años en su casa de Guillena, en Sevilla. Y eso que la temporada no ha hecho nada más que empezar. Así que un año más saludamos a Miguel Asal, experto en emergencias y primeros auxilios y buen amigo de este programa de La Ventana. Miguel, buenas tardes, hola. Muy buenas tardes y nada, un placer ¿Qué estar otra tal? vez con vosotros. ¿Cómo aquí. estás? Oye, dado que hablamos de año en año,
¿Estamos en este 2025 mejor, peor, igual? ¿Estamos mejor educados, quiero decir, más prevenidos? ¿Hemos aprendido algo? Hombre, las cifras ya estás viendo ahí que empiezan mal, sobre todo en estos primeros meses, ¿no? Aunque es lo que va de año, pero ya en estos primeros meses, junio, o sea, mayo y junio, ya se empieza a complicar. Está claro que sí, yo siempre lo comento, o sea, hay cada vez más información y más concienciación, pero el rango de edad es el que no falla, ¿no? Aproximadamente hasta los 50 es un rango de edad complicado, y luego a partir de los 50 ya en ancianos es cuando realmente las personas están más concienciadas, pero sufren cualquier tipo de hipotimia, de ausencia en el agua, que puede costarles la vida si van solos. Por eso nosotros insistimos mucho en nuestras playas, en las playas de la zona del Mar Menor, que estamos Mar Menor y Mar Mediterráneo, tenemos las dos playas. Desde que pusimos el tema de una megafonía en las playas del Mar Menor, indicando que nadie fuese solo, ni niños, que no dejaran solos a los niños, siempre vigilados, y a los ancianos siempre acompañados, pues se redujeron una barbaridad las muertes. Teníamos ahogados que era una brutalidad, hasta 14 y 15 ahogados en las mismas playas cada verano. Porque ¿cuántos elementos se juntan aquí? O sea, la imprudencia, la fatalidad, la falta de conocimiento, la falta de vigilancia también. ¿Qué es lo que pesa más? La confianza, quizás. Claro, ¿o es una mezcla de todo? Es una mezcla de todo, yo creo, ¿no? El conocimiento, al final hay gente que lo desconoce, está claro, ¿no? Pero, joder, tenemos demasiada información, tenemos información continuada y que todos los veranos se repiten cifras brutales, ¿no? El año pasado, que fue bestial también, esas cifras de más de 400 víctimas. Entonces, claro, yo creo que se unen un poco todas lo que es la baraja, ¿no? O sea, es decir, falta de conocimiento, ese es el principal. Muchas veces la gente es como que estoy confiado y no sé ni exactamente si detectar o no detectar el color de las banderas, que todavía hay un desconocimiento en eso, con lo fácil que es, ¿no? Verde en baño libre, amarillo precaución y rojo prohibición, pero seguimos viendo y seguimos teniendo aquí en nuestras playas con banderas rojas en la zona del Mar Mediterráneo, gente que sigue entrando al agua. O sea, es que es increíble. Y que se cabrea cuando toca el silbato el socorrista. Que esa es otra. Sí, de hecho, eso es lo interesante, ¿no? Porque dices tú, hay algunas playas que tenemos socorristas, en prácticamente todas, pero es que hay otras que son playas no vigiladas, y la gente realmente no sabe ni detectar el estado del mar. O sea, es que hay también esa falta de conocimiento de decir, oye, yo cuando entro en una playa y miro realmente lo que es la marea y cómo está la playa, yo sé identificar dónde hay o no, dónde no hay un peligro, dónde están las corrientes. A veces nos verbaliza el socorrista, pero en muchas otras ocasiones somos nosotros los únicos responsables de nuestra vida en este caso. Miguel, yo tengo grabado una vez que hablamos contigo que nos dijiste que la gente no se ahoga como en las películas, sino que se ahoga en silencio. Y hiciste mucho hincapié, ¿no? En los niños, que no se ponen ahí a mover los brazos y a pedir auxilio, sino que se ahogan en silencio y en cuestión de nada, de segundos. Los flotadores, los manguitos, ¿qué es lo más recomendable para los críos? Claro, yo insisto mucho en el llamado ahogamiento silencioso, ¿no? Date cuenta que tú, aunque estés con tu hijo al lado, si tú estás con el teléfono móvil, imagínate que estás a 10 metros con el teléfono móvil, tu hijo, una vez que se ahoga, una vez que se queda boca abajo, pero hablo de los niños y de los ancianos sobre todo, porque se ahogan en un palmo de agua, realmente en una piscina pequeña, en una piscina de niños. Cuando tú no te das cuenta, en ese momento solamente lo que provoca el niño es una lucha silenciosa debajo del agua. Él no va a sacar la cabeza y va a conseguir decirte, papá, que me ahogo. Eso no lo vas a ver nunca en la vida. Por eso es tan importante tenerlos cerca, ¿no? Como decimos siempre, a la distancia de tu brazo estirado, no más de eso. Y luego es importante siempre vigilado. O sea, estamos hablando de flotadores. Claro, que a veces dices, oye, yo me compro estos flotadores, estos manguitos, o este flotador de cuello, o este flotador de coragujero, y realmente creo que es como una falsa sensación de confianza de que realmente el niño no tiene que estar vigilado. Bueno, pues es todo lo contrario. Todos los flotadores son un peligro. El único que podríamos decir que es el más seguro de todos sería el típico chaleco con un buen arnés homologado, y siempre homologado. Pero daros cuenta de que en el momento en el que caiga boca abajo el niño, como no saben darse la vuelta o no son capaces de darse la vuelta, es lo que os he dicho, no vais a escuchar nada más. Si hay un flotador o un flotable, escucharéis ese chapoteo en un principio, pero si no hay nada, exactamente vais a ver que es que hay unos vídeos increíbles que yo coloqué y que yo estuve visualizando, donde personas que están prácticamente al lado del niño no se dan absolutamente cuenta de que ese niño se está ahogando y no era su padre, o sea, que en este caso no era su padre, pero imaginar la responsabilidad que tienen los padres de tener a los niños vigilados en estos momentos, ¿no? Miguel, este fin de semana me he tenido mi primer baño de la temporada, vengo de una playa de Alicante y he visto
una auténtica invasión, lo digo en términos gráficos, no peyorativos, de tablas de paddle surf, más que toallas, casi. Sí. Yo no sé si este elemento añade peligrosidad, porque claro, no he visto chalecos o muy pocos chalecos sobre esas tablas y la propia tabla dificultando también el acceso de los bañistas. No sé la regulación de estas tablas, no sé si las tenéis contabilizadas, si hay alguna medida, digamos, adicional de precaución para utilizarlas. A ver, realmente existe la prohibición de tablas a menos de 200 metros en zonas de baño que estén ocupadas. Es decir, pues eso si es hay absolutamente... bañistas, claro, no si se hay cumple. bañistas, no puede estar una tabla. No se cumple. En nuestra zona, por ejemplo, que tenemos las zonas bastante delimitadas, con barrera a los 200 metros, ahí sí que es súper obligatorio. Entonces tenemos la policía tan accesible que sí que hay denuncias todos los veranos. Entonces se hace la responsabilidad a través de las denuncias al final. Pero como tú dices, hay en otras playas que para nada están delimitadas. Entonces, pero con socorristas, te hablo con los bañistas. Te hablo de playa con socorrista, con chiringuito, con su todo, con sus avíos y las tablas, vamos, al lado de los niños y de los bañistas, pero vamos, codo con codo. Ya. Claro, ahí sería un poco la función del socorrista, tener que lidiar con toda esta problemática, pero como te digo, la figura del socorrista sigue quedando un poco fuera de la autoridad, ¿no? Como que siempre nos han tenido como falta de autoridad al socorrista, y hasta que no llega la policía y se dan cuenta realmente de lo que está sucediendo o del problema que puede acarrear, pues no rinden cuenta. Entonces al socorrista muchas veces es que desiste porque es que no es capaz de poder controlar una playa entera. Miguel, y los que no somos expertos en salvamento, ¿qué debemos hacer si vemos a una persona en peligro? Hombre, si estamos haciendo pie y es nuestro hijo que pesa 3 kilos o 4, pues está claro lo que tenemos que hacer. Pero en otra circunstancia es mejor esperar, llamar al socorrista antes que arriesgarte a salvar y a lo mejor al final los ahogados son 2. Mira, yo siempre, en este caso siempre hablo de percibir el riesgo, ¿no? Es el típico ese proteger, alertar y socorrer, y yo muchas veces lo comunico con varios episodios que han ocurrido cerca de acantilados, ¿no? Gente que se tira al agua, y claro, se tira al agua, empieza a tener problemas, entonces tú tienes que valorar si realmente puedes o estás capacitado para rescatar a esa persona, claro, que no corra peligro tu vida. O sea, lo primero eres tú en este caso, que es el que va a rescatar, ¿no? Acordaos de esos policías nacionales, que la chica se tira al acantilado, llega la patrulla con 3 policías nacionales, se tira el primero corre peligro, los 2 desde arriba lo ven, se tiran los 2 para intentar rescatarles y mueren los 4. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre saber y no saber, oye, hasta dónde puedo llegar y dónde puedo estar. Daros cuenta que en el momento en el que una persona se está ahogando y ya no hace pie, ¿vale? Porque mientras haga pie, pues bueno, no tienes tanto problema, pero cuando ya no hace pie y tú vas a rescatar a una persona, esa persona se encuentra en un distrés acuático. Eso quiere decir que está en agonía y necesita un elemento flotante cuanto antes. Entonces, si tú no dispones de ese elemento flotante que debería ir por delante de ti siempre, ¿no? Esas típicas latas de socorrista, ¿no? El floppy que le llaman, que va adelante para que esa persona pueda flotar. Pero claro, una persona normal que no tenga conocimientos en presas y zafaduras, es muy probable que cuando se acerque a esa víctima trata de flotar, es una lucha continua por estabilizarse, por estar fuera del agua, y probablemente terminéis ahogados los 2, porque te va a intentar ahogar a ti. Y si no tienes las técnicas, como te he dicho, de conocer presas y zafaduras para poder evitar esto, ¿no? Porque al final dicen, pues le pego un puñetazo y le dejo inconsciente, que sería otra opción, porque realmente en esos momentos de supervivencia lo ideal es saber hasta dónde puedes llegar y cómo lo debes hacer, ¿no? Entonces el elemento flotante por delante es básico, y saber tú tus propias posibilidades, hasta dónde puedes llegar. ¿Estás capacitado o no? ¿Tienes la técnica o no? Miguel, si nos pilla un día por la razón que sea la corriente y nos va alejando de la playa, de la costa, porque eso, bueno, en fin, sí, nos ha pasado y nos puede pasar, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar hasta donde nos lleve la corriente o qué? Bueno, pues depende mucho también de tus capacidades físicas, del tipo de persona que seas, en este caso, ¿no? A ver, esto normalmente le pasa a un nadador común, ¿vale? A un bañista en la playa. Imagínate, se mete en una zona de corrientes. Las zonas de corrientes son, es lo que te decía antes, tú cuando entras en una playa, mira el agua, vas a ver rompeolas. Esos rompeolas son, entre comillas, seguros. Cuando veas que no rompe la ola entre rompeolas y rompeolas, es probablemente que haya una zona de corrientes. Y claro, la gente se piensa que esa zona es la más sencilla para entrar, ¿no? Pues te va a llevar hacia adentro. Normalmente tienen un ancho de unos 15 metros aproximadamente. Si tú eres un tío que sabe nadar, trata de salir siempre por los laterales, nada en paralelo a la playa, ¿vale? Y ahí saldrás a las corrientes de retorno, a ese rompeolas que te digo yo que te saca a la playa. Pero claro, hay mucha gente que se mete en esto y empieza a echarle hacia adentro y dice, esto me va a llevar al horizonte, ¿no? Empiezan a agonizar, a ponerse nerviosos y empiezan a nadar contra corriente. Ahí ese es el problema. Claro. Realmente nadando contra corriente te vas a cansar, te vas a agotar y al final te vas a ahogar. Lo que recomendamos desde aquí es, déjate llevar.
Y claro, la gente dice, joder, que esto me lleva muy lejos. No suelen estar entre 40 y 50 metros, como mucho 100. Probablemente llegues a una zona, si te dejas llevar, que llegarás a una zona que es como una balsa tranquila, donde ya vas a notar que el agua no te lleva. Entonces ahora sí, bordea hacia los laterales, izquierda o derecha, y sal cogiendo esas corrientes de retorno. Por eso digo yo, aguanta tu fuerza para poder dejarte ser arrastrado y haz toda la fuerza posible para nadar una vez que pilles las corrientes de retorno. Qué bien. Miguel, la última, y creo que no es ninguna tontería. Cuando vamos a la playa, ¿es importante el color del bañador? Pues mira, es importante, sobre todo en las piscinas, ¿vale? En la playa también, pero sobre todo en las piscinas. Tú date cuenta que cuando un niño está con un color del bañador azul, y yo hice un experimento muy bueno con un vídeo que cogí 2 bañadores, los metí en la piscina, y cuando le das movimiento al agua de la piscina, el azul pierde totalmente la visibilidad. Sin embargo, el rojo, el fosforito, el rosa, el verde fluorescente, todos esos, aunque tú agites el agua, vas a seguir viendo al niño. En este caso, imagínate que el niño está ya hundido y tú estás buscando a tu hijo en ese momento en el que entras en agonía, que dices, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Pues mirando a la piscina vas a poder identificar el color del bañador. Con el azul, si hay gente dentro y el agua está moviendo, es imposible identificarlo. Por eso, a veces dices, es una tontería, pero no es una tontería, es muy importante porque puede ser que en esos segundos tú le puedas salvar la vida si sabes qué hacer ante un ahogamiento. Qué bien. Miguel Esal, experto en emergencias y primeros auxilios. Oye, este año hemos puesto lo mismo de siempre porque nos ha inspirado el anuncio de la cerveza, pero joder, ojalá este año no sea lo mismo de siempre en este que hemos comentado contigo. Muchas gracias por asomarte a la ventana y un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo y nada, a ver si concienciamos a la gente y se van dando cuenta y evitamos esas cifras de muertes todos los veranos, que es una barbaridad. Un abrazo, chao. Un abrazo, Gallego. ¿Habéis tenido algún susto en el mar alguna vez? Yo he visto. ¿O habéis visto? Sí. He visto episodios comprometidos y he visto a posteriori a una persona ahogada. Es mucho más frecuente de lo que pensamos. Sí, y en bueno, determinadas ahí están playas tan tranquilas cifras, que sí. no das crédito y sí, cada año sucede. Y lo de las tablas que he dicho es que había más tablas que toallas. Sí. Y claro, no solamente que puedan ser peligrosas para los bañistas, es que son peligrosas para ellos. Sí. Vas adentro, por lo que sea, te caes. Sí. Claro, y van sin chaleco y sin nada. No sé si hay regulación o no. Yo no tuve ningún episodio nadando, pero sí una vez montando en un patinete estos de pedales. Sí. Que de repente nos alejamos, al parecer nos daba la sensación de que estábamos cerca de la costa, como a 100 metros y demás, nos relajamos un poco y entonces de repente viene un barco, un pequeño yate y nos dice, ¿tenéis problemas? Y nosotros veíamos ahí la línea de costa y dijimos, no tenemos ningún problema. Y efectivamente lo teníamos, porque nos habíamos alejado mucho más y sobre todo al regresábamos contracorriente. Es decir, lo que tardamos en pedalear pues unos 10 o 15 minutos para alejarnos de la línea de costa, pues nos costó 1 hora y media regresar. Y al final, digamos, el susto fue, ¿qué nos hubiera pasado aquí? Seguramente no nos hubiera pasado nada, tendríamos que haber esperado a que alguien nos viniera a rescatar. Sí, pero ibais a bordo de un patín. Si vas tú nadando... No, por supuesto. Claro, no lío. Pero sí que tiene que ver con la confianza que a veces tenemos en el agua, y el agua pues tiene sus leyes y tiene sus normas y no siempre las conocemos. Lo ayudé a sacar una vez a un señor paralítico, que es que el agua se lo llevó y ya no hacía pie, y solo por lo que pesaba, que lo hicimos entre un hermano mío y yo, un susto de aupa. Bueno, y por lo demás de alergias, ¿cómo vamos? Y por seguir así con temas... veraniegos. Sí. Primaverales. Yo os resisto bien. A mí no me toca, pero veo un montón de gente que lo está pasando mal. En oficina, en el metro, el bar, donde sea que entres, gente con los ojos yo no soy alérgico y estornudando, tosiendo... El pasado fin de semana, sí, lo contaste, al regresar, ¿Y no eres alérgico? No, bueno, alguna vez oye un pequeño constipado de estos, ¿no?, que pillas en primavera, pero nada más. Pero lo de este fin de semana fue realmente interesante, sí. Y entendí muy bien lo que les pasa a los alérgicos. Estamos en temporada histórica, y sabéis una cosa, que faltan alergólogos. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Es así, ¿no? Es así. Estamos en temporada récord de alergias y faltan alergólogos. Sí, hay personas con síntomas más fuertes de lo habitual. Sí. Otras, como Isaías, con síntomas por primera vez y, según los especialistas, pocos alergólogos para atenderlas. Es que no había terminado mayo, ¿os acordáis? Tuvimos ese fin de semana de calor veraniego después de unas lluvias y ya empezamos con síntomas, con una explosión de alergias tremendas y con esos ingredientes, claro, se veía venir lo que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor. La previsión es que este año la polinización de gramíneas en concreto vaya a ser muy intensa, con lo cual pues sí que es probable que
las personas que otros años han tenido síntomas más leves, pues este año tengan síntomas más intensos. Personas que a lo mejor nunca habían tenido síntomas de alergia, pues y estén sensibilizadas, pues puedan debutar este año con síntomas de alergia. Debutantes como Isaías. Y muchos más. Sí. A mí día sí, día no, alguien en la radio me lo cuenta. ¿Sí? Sí. Pedro Ojeda, que es el alergólogo al que escuchábamos, nos lo explicaba hace 3 semanas. A mí ya me resultaba curioso, pero es que prácticamente día sí, día no hay alguien que me dice, ¿no?, que nunca le había dado tan fuerte, que lo está notando por primera vez. Y claro, el problema con la alergia al polen, porque si a ti te diagnostican alergia a algún alimento, pues dejas de tomarlo, sí, ¿no? Claro. Contra la alergia lo que hay que hacer es evitar la exposición al alérgeno. Pero con el polen no se puede. Mascarilla, no sirve. La mascarilla es un consejo, por supuesto, pero estamos bastante reacios a ponernos la mascarilla, pero quien se pone muy malo se la pone. Pero si no, si hay días de mucho viento, quedarse en casa, ventilar poco, no colgar la ropa fuera, por ejemplo, porque se queda en la ropa. Y hay que tomar medicación. Y claro, para tomar medicación... Se la tienen que recetar. Y para eso hacen falta alergólogos. Durante los meses estos se incrementa en un 50% la solicitud de consultas. Y eso supone una sobrecarga muy notable. Particularmente importante, por ejemplo, es el caso de Asturias, donde probablemente sea la ratio más baja de España. Pero ya digo que en algunas regiones está en 1, por ejemplo en Cataluña, en el País Vasco también está bastante baja. Decía, está en 1, se refiere a la tasa de alergólogos por 100.000 habitantes. ¿Cuál que es la recomendada? La OMS recomienda 2. 2 alergólogos por 100.000 habitantes. Ya. En España de media tenemos 1,4 de media, pero como siempre, las diferencias entre comunidades son enormes. Las hay que tienen la mitad de lo recomendado y las hay también que están en cifras aceptables, ¿no? Nos daba los datos Ignacio Dávila, que es el presidente de la Sociedad Española de Alergología. Claro, tenemos pocos, o sea, tenemos menos de los que deberíamos. Y el problema es lo que se nos viene encima. Hay que hacer esfuerzos por incrementarlos porque afectan a un porcentaje importante de la población. Puede suponer el 30% porque se prevé un crecimiento para los próximos años que puede llegar, según estimaciones de la OMS, a un 50% de la población. Claro, es que calculan 30%, pero es que puede llegar al 50%, a que seamos ya alérgicos la mitad. Ahora mismo, al polen, unos 8 millones de personas en España. Y la pregunta que se están haciendo es, ¿hasta cuándo? Ahora está en la redacción, ¿vas a hablar de las alergias? ¿Pero esto hasta cuándo? Pues hasta cuándo va a depender de la previsión del tiempo. Si vuelve a llover... En principio, mayo-junio es la polinización de las gramíneas, que es esta que da muy fuerte y que afecta a muchas personas. Pero si vuelve a llover, eso se puede alargar. Se puede alargar hasta julio. Bueno. Pero bueno, dependerá del tiempo. Fíjate, estás hablando de la falta de alergólogos. La semana pasada, esto no lo hemos comentado, pero en Navarra tuvo mucho impacto. Más de 200 profesionales de urgencias hicieron pública una carta pidiendo perdón a la ciudadanía, pidiendo perdón ellos por no poder atender como les gustaría a la gente que va a urgencias, ¿no? La carta pedía, bueno, lo que se pide siempre en estos casos, más recursos a las instituciones, decían, la falta de personal suficiente para cubrir las crecientes demandas de atención, nos limita nuestro trabajo y afecta directamente a la calidad del servicio, pero es que es muy poco usual que profesionales sanitarios pidan disculpas de manera pública a la ciudadanía porque se dan cuenta de que no llegan a atender como deberían. Pero en fin, nuestra palabra del día, más allá de este episodio de Navarra, relacionada con lo de los alergólogos, es alergia. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, sin gran conocimiento intuyo que las alergias son más antiguas que la palabra que las nombró, que en términos históricos es un neologismo. La acuñó un pediatra austriaco, Clemens von Pirquet, en 1906. Como muchos creadores de términos médicos, echó mano de 2 palabras griegas, alos, que significa diferente, y ergón, que significa, entre otras cosas, reacción. Y de esta manera este hombre nombró esa reacción diferente de un organismo por anormal o exagerada frente a sustancias que son inocuas para la mayoría de las personas. En España fue Jiménez Díaz quien comenzó sus estudios sobre las reacciones alérgicas al polen, y la extensión de estos estudios empujó a la palabra hasta nuestro diccionario en los años 50. 20 años después, en 1970, llegaron al diccionario el adjetivo alérgico o alérgica para nombrar
nombrar la reacción o a la persona que la padece, en 1984 entraron el alergista y el alergólogo, término más extendido para nombrar al especialista en la materia, y en 1992 se completó la familia con el esdrujo alérgeno, que vino a acompañar al alergeno, con acento llano, registrado 20 años antes, en 1970. Y jugando con nuestra palabra, con sus mismas letras, podemos componer la palabra alegría, sí, señor, que es lo que experimentan los alérgicos cuando desaparece la alergia. Esto es del Circo del Sol, ¿eh? Sí. Que, cómo nos suena, qué buenos son. Es una de las músicas que nos lleva directamente a la pista. Sí, directamente. Oye, una pregunta os quería hacer a todos, Marina, Isaías, Marta, Luz. Mira, anoche escuchando El Faro, que hicieron El Faro Sueños, alguno de los oyentes que llamaba, uno sobre todo me acuerdo, decía, yo recuerdo siempre lo que sueño. Y en fin, ponía un montón de ejemplos, gente que se me ha muerto, gente de no sé qué, de no sé qué. O sea, de alguna manera almacenaba recuerdos. ¿Vosotros os imagináis, más allá de lo que soñamos, que pudiéramos coleccionar recuerdos? De acuerdo a unos criterios, según criterios propios, unos sí, otros no, o ya lo hacemos eso con la memoria. ¿Qué pensáis? Supongo que lo hacemos, pero no conscientemente, ¿no? A mí me gustaría recordar cosas que a veces se me difuminan y otras veces me acuerdo de cosas absurdas, pero que las tengo ahí grabadas en la memoria. Es una cosa curiosa. Nos falta un orden. ¿Qué opináis de esto? Sí, nos falta un álbum, ¿no? Por orden alfabético, por orden de impacto emocional. Yo creo que todos lo tenemos, pero no tenemos la clave. Creo que lo tenemos. Sería interesante elegir qué puedes recordar ¿Qué quieres y qué no quieres olvidar? Exacto. Efectivamente. Ahí está la película Olvídate de mí, que da miedo. Que al final no sale también lo de olvidar lo que te gustaría olvidar. No sé si la habéis visto o la recordáis. Si no, os la recomiendo muchísimo. Olvídate de mí. Sí. Igual no ha envejecido todo lo bien que se puede envejecer, pero en su momento fue muy famosa. Yo creo que fue uno de los primeros papeles más serios de Jim Carrey y es una película que trata sobre que se ha desarrollado una tecnología para olvidar lo que quieres. Sí. Tú vas y dices y seleccionas, ¿no? Quiero olvidar a esta persona. Ayer lo hablamos con Laura Ferrero a propósito de los ex, ¿verdad? Me gustaría olvidar a... Pues sobre esto va la película. A mí me encantaría poder seleccionar lo que recuerdo. No tanto olvidar, porque entonces sería otra persona, ¿no? Pero sí, hay veces que alguien me dice, ¿no te acuerdas? Y no me acuerdo. Y no te acuerdas, y no te acuerdas. Pero no me acuerdo para Bueno, pues nada. la pregunta está planteada y es esta. ¿Se imaginan que pudiéramos coleccionar nuestros recuerdos? ¿Puede recordar qué tocaba? Era algo que tocaba sin parar. Era una pieza musical preciosa. Si recuerda el nombre de la pieza, puedo buscarla. Oírla podría completar el recuerdo. No va a estar en internet. En varios capítulos de la serie Black Mirror, que le hemos citado muy a menudo, como este en el que un personaje requiere recuerdos con su exnovia muerta, nos hablan de tecnologías que, ciencia ficción, hoy, de momento, que podrían aumentar las posibilidades de nuestro cerebro. O sea, lo que podemos imaginar es que pudiéramos estudiar más rápido un libro, tener mejor visión. Bueno, esa tecnología, digo que aún es ciencia ficción, ¿o no? Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. Hola, Carlas. Has estado con un neurólogo, se llama Álvaro Pascual Leone, que es investigador en la Escuela Médica de Harvard. ¿Y qué ha salido de ahí? Porque me da un poquito de miedo lo que vas a plantear, ¿eh? Sí, está estos días en Madrid Álvaro Pascual Leone, que es una eminencia en la neurología mundial. Está en unas jornadas sobre neurociencia de la Fundación Querer y os explico básicamente en qué trabaja ahora mismo. Tecnologías para entender mejor el cerebro humano y poder modificarlo y traducirlo a tratamientos para enfermos con discapacidades. Y me enfoco sobre todo en demencia. En la búsqueda de esas soluciones está desarrollando con sus colegas algo que se llama TMS, estimulación magnética transcraneal. No necesitan cirugía para poder perturbar el cerebro de forma controlada y hacer que funcione de una forma distinta.
por traducirlo, son imanes y magnetismo en zonas concretas de nuestro cerebro, pero desde fuera de nuestro cerebro, que no curan, como ha dicho Álvaro, pero que sí son útiles como tratamiento para ciertas formas de depresión resistentes al tratamiento farmacológico, también para adicciones, también para trastornos obsesivos compulsivos, porque lo que realmente estas técnicas hacen no es curar la enfermedad, sino hacer que circuitos cerebrales que dan lugar a los síntomas de las enfermedades funcionen mejor. No es ciencia ficción. Ya está aprobado en Estados Unidos, no probado, aprobado en Estados Unidos y otros países, y nos explica Álvaro Pascual Leone que podrá valer pronto, muy pronto, para otras cosas. Podría plantearse en alguien sin enfermedad para aumentar las capacidades, para acelerar el aprendizaje, para que sea mejor médico o reportero, o que pueda escuchar más rápido este programa de radio. Bueno, esto está muy bien, pero vamos escalando y a mí me empiezan a surgir algunas dudas sobre dónde están los límites, de cómo has dicho, perturbar el cerebro. Sí, es que la palabra que usa, lo de perturbar, yo creo que ha sido, como está acostumbrado a hablar en inglés, ha usado perturbar como cambiar, pero en realidad es perturbar, porque está modificando la actividad cerebral. Y eso tendrá límites, digo, no sé. Él mismo habla de los límites, Carles, así que para nuestra tranquilidad, la reflexión ética sobre nuestro cerebro y tocar nuestro cerebro viene justo después de esta frase que quiero que escuchéis. Pero si uno modifica la actividad en un circuito cerebral y eso revierte en un beneficio para un enfermo, eso es fantástico. Es decir, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Si conseguimos, por ejemplo, curar el Alzheimer o el Parkinson o mejorarlo, todos estamos de acuerdo. Pero ¿hasta qué punto queremos como sociedad usar ese tipo de técnicas como elementos de aumento de las capacidades humanas? Y sobre todo, ¿quién decide sobre ello? ¿De quién es la actividad cerebral que uno recoge y mide? Es del individuo y por lo tanto es el individuo que debe mantener el derecho sobre esas técnicas y la capacidad de decidir qué se aplica y qué no. Así que vuelvo interesantísimo esto, vuelvo a la pregunta del principio que hacías, de si un día vamos a poder tener acceso a una especie de archivo de nuestros recuerdos. Él cree que sí, seguro que sí. Y en el cerebro no tenemos fichas de cada cosa de memoria, no es un fichero como el antiguo que teníamos, sino que son patrones de actividad de ensambles de neuronas que representan cada memoria y por lo tanto, si tenemos tecnologías que nos hacen poder repetir esos patrones de actividad y medirlos, tenemos la forma de extraer, entre comillas, esas memorias. Es ciencia ficción y al mismo tiempo no lo es. Empezamos a tener las herramientas. No hay plazo para esto de momento, ¿no? No. Pero lo que intenta explicar él es que nosotros no tenemos en el cerebro un archivo, como decía Marina antes, en el que podamos borrar. Ordenado, un archivo ordenado. Eso ya se sabe que no existe, que no es así. Lo que tenemos son neuronas que están unidas unas con otras en sinapsis, y lo que probablemente un día vamos a poder hacer, gracias por ejemplo a tecnología de inteligencia artificial, es ver esos patrones y ver qué significan. No está muy claro todavía si vamos a poder ver los recuerdos, pero sí saber que los recuerdos están en determinadas zonas del cerebro y a lo mejor un día entenderlos. A mí una vez sí que me explicaron con la metáfora del archivo qué es lo que nos sucede cuando vemos o estamos viviendo algo que creemos que ya lo habíamos vivido. El déjà vu. El déjà vu, ¿no? Y entonces me explicaban esto, ¿no? Es decir, esto que nosotros estamos viendo, mi cerebro lo está archivando, digamos, en un archivo anterior a lo que estoy viviendo ahora, y entonces parece que ya está vivido cuando no, cuando en realidad lo estás viviendo en estos momentos. Pero bueno, esto desde luego es apasionante. Totalmente. Sí, los conflictos bioéticos también afectan, por ejemplo, a esto de poder, digamos, aumentar las capacidades, ¿no? Abre también una vía a la desigualdad. Todavía más, o sea, y al clasismo, que quien pueda acceder a estos tratamientos y quien no, ¿no? La verdad es que la ciencia y la bioética van de la mano, sí o sí, y bueno, lo que nos queda por ver. Y luego llegamos al punto de siempre que del cerebro conocemos una ínfima parte de cómo es, de cómo es no, pero sí de cómo funciona, y así seguiremos, me imagino, durante bastante tiempo, porque claro, si hablamos de perturbar el cerebro, estaba pensando una cosa, me han contado esta mañana. ¿Sabéis que hay una aplicación en China, se llama Real Shot, que ya te envían al móvil, te tienes que bajar la aplicación, te envían capítulos de serie de 1 o 2 minutos de duración, series de 100 capítulos y que por cierto, son de en fin, los que hemos visto al menos, tienen, mira, esta que suena, por ejemplo, es el primer episodio. Todo sonido original, La amante contratada por el multimillonario. Son historias, poquito diríamos, subiditas de tono, ¿no?
Pero bueno, esto sí que te perturba el cerebro directamente. Claro. O sea, es un impacto constante, emoción, montaña rusa. En ese minuto y medio de episodios, uno tendrá más drama por una cosa, otro tendrá más sexo, otro tendrá más tal, y tú vas ahí, te acaba el lelo. Bueno, me imagino yo, ¿eh? Es que fíjate, esto es interesante por lo que decía antes el cerebro no solo es que sea nuestro, sino lo que está dentro también es nuestro. Y estos vídeos a donde van precisamente es a la matriz de eso, claro. al hecho claro. de modificar lo que tenemos dentro para que nuestra forma de percibir la realidad sea completamente diferente. Ya no nos interesa, ya no hablo de ver una película de Michael Haneke, que es ultra lenta, sino que cada vez todo lo que vemos es más corto, más rápido. Fíjate que ahí hasta la voz y la música está acelerada. Fíjate cómo ha cambiado. Hoy se cumplen 10 años de Netflix, que luego con María Locubells igual lo comentamos en la ventana de la tele, y en 10 años que ya las plataformas supusieron un cambio notabilísimo en la manera de consumir contenidos, ahora estamos ya en el consumo minimalista de esas cosas. En fin. Bueno, son como chutes, lo dice la propia palabra. Están basadas en la filosofía de los vídeos de TikTok y lo que haces es tenerte adictivo. Pero es que mira, hasta marzo de 2025 estas aplicaciones, has mencionado una, pero hay varias, para ver estas microtelenovelas que originalmente se producían en China, pero ya están produciendo en Estados Unidos y en Europa, se han descargado 950 millones de veces a nivel mundial. O sea que esto es una tendencia. Sí, desde luego. Por cierto, hablando de chinos, quiero decir, lo digo con todo el... No, hombre, no lo digo con todo el cariño, ¿eh? Lo digo con todo el cariño, pues es una noticia que hoy hemos leído en El País y que vamos a comentar aquí en la ventana y que nos llama mucho la atención. Porque en Figueruelas, que esto es una canción de amor, esto luego yo creo que empiezan a cantar, ¿no? Después la escuchamos un día, pero luego yo creo que hay voz ahí. Bueno, es igual. No, ya que suene un poquito ya la voz. A ver. Ahí está. No ríais, simplemente para confirmar qué tal. Ha tardado un minuto en llegar la voz, claro. Bueno, había una intro. En Figueruelas, en Zaragoza, se están preparando para acoger a 2.000 y pico trabajadores chinos que van a llegar de golpe para levantar una fábrica de baterías eléctricas para Stellantis. Eva Pérez Sorribes, directora de contenidos de Radio Zaragoza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hola. Carles. Bueno, pero Figueruelas tiene un poco más de 1.000 vecinos, ¿no? 1.200 o 1.300 creo que son. Pues así que es la invasión. Y tanto, porque no llega a 1.300, 1.273 empadronados hay en Figueruelas ahora mismo, así que imagínate lo que puede suponer una noticia como esta, ¿no? De dudas, de preocupación, de cierta inquietud también, para empezar, por dónde pueden alojarse semejante volumen de trabajadores en una población como tantos municipios aragoneses y de España, donde la vivienda, pues precisamente, ya os podéis imaginar que no abunda. Y nos lo contaba el alcalde Luis Bertol en la radio hace unos días, que hasta él mismo tenía que repetir la cifra como para hacerse a la idea, veréis. Que va a haber una punta de 2.200 personas de nacionalidad china trabajando en la construcción de la factoría. Repito, 2.200 personas. La solución pasa por construir mobile home, prefieren que sea en un solo sitio, lo más cerca posible de la fábrica. Lógicamente hay que buscar todavía los terrenos más adecuados. Bueno, pues buscando esos terrenos y esa solución más adecuada están no solamente el ayuntamiento, sino también el gobierno, que ha puesto en marcha varias unidades de urbanismo, trabajo, salud y hasta educación para trabajar en un plan que todavía no se ha dado a conocer, pero sí que sabemos que todos estos permisos se están tramitando en una unidad especial de grandes proyectos estratégicos que pertenece al Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y de Migraciones. Nos lo contaba en la SER también el delegado del gobierno, Fernando Beltrán, reconociendo que es la primera vez que se hace algo así en Aragón. En este caso en China se va a hacer el gran proceso de selección con todos esos perfiles, altos, medios, operativos, directivos, lo que se precise para la planta, todo en bloque, todo también apalabrado en origen, la documentación toda ordenada y regulada en origen, de manera que estos proyectos ya de categoría estratégica ya son unos procesos seleccionados. De hecho, es el primero que vamos a tener en Aragón bajo esta nueva modalidad. Bueno, estos trabajadores van a venir por fases, más de 300. Sí, la verdad es que sí, porque si no, inquieta en una población que la va a duplicar. Fíjate, más de 300 ya se esperan este año, de todas maneras. Más de 1.840 será entre este y el que viene, y así hasta que termine la factoría de baterías de KTL, unos 2 años que va a durar. Y os preguntaréis, ¿y por qué no lo hacemos los de aquí? Claro. Bueno, pues muy fácil.
Y es que no sabemos. Expertos del sector del automóvil que hemos consultado nos reconocen que no es que no haya cualificados para esta tarea, para hacer baterías eléctricas o poner una fábrica de baterías eléctricas en Aragón, es que no los hay ni en España ni prácticamente en Europa. Y es esta multinacional china, KTL, la encargada de levantar esta factoría de baterías de litio fosfato para Stellantis, la que tiene esta tecnología. Así que nos toca aprender, como decía José Juan Arceiz, que es el líder del sindicato UGT en Aragón. Eso es una tecnología nueva que desconocemos y que desde luego nosotros no sabíamos cómo se podía hacer. Ahora hemos visto que la única manera de hacerlo es que venga gente experta en el montaje. Un pedazo de historia, pero hay que decir que esto un poco ya repite lo que ocurrió en Aragón en los años 80, cuando se montó General Motors, ¿no? Eso es, cuando se montó la General Motors, la Opel de toda la vida que decimos aquí, ahora Stellantis, precisamente también ahí en Figueruelas ya vinieron aquí de varias nacionalidades, incluso japoneses. Lo recordaba muy bien el que por aquella época trabajaba en la Dirección de Recursos Humanos, el directivo José Luis Márquez. Los japoneses venían porque la línea de prensas que se había adjudicado era un fabricante japonés. También había alemanes de proveedores de la línea de montaje de maquinaria o de instalaciones. Y de Estados Unidos, trabajadores como tal, vinieron menos. De Estados Unidos vinieron directivos y mandos intermedios. Venían de la base americana aquellos que podían ser bilingües y que ayudaban en la traducción. Fíjate, aquello parecía la ONU. Bueno, pues uno de aquellos militares de la base es justo el abuelo del que es ahora gerente del clúster del automóvil en Aragón, David Romeral. James Trujillo, que se llamaba así, se casó con su abuela y en esa época colgó el uniforme para entrar en la General Motors. Por esto. En el año 84 recibió una oferta de General Motors para salir de las Fuerzas Armadas e ingresar las filas de la multinacional. ¿Por qué? Los militares eran grandes expertos en logística y lo siguen siendo, y evidentemente mi abuelo hablaba perfecto inglés, con lo cual se produjo durante todos estos años una elevada incorporación de directivos americanos. Así que la historia, ya ves, Carles, se repite, pero bueno, lo que antes llegaba de Occidente, pues ahora viene de Oriente. Muy bien, Eva Pérez Sorribes, un abrazo muy grande, compañera, gracias. Un beso, hasta luego. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio, buenas tardes, hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, Historión, en pantalón corto. ¿En pantalón corto tú también? Sí, ¿no? Sí, hombre, sí. Oye, temperatura en Barcelona, que el viernes abrimos la ventana en el The Factory de la Zona Franca, ¿45? No, 87, no, muchísimo calor esta tarde. Calorazo. A primera hora de esta tarde yo iba trabajando, iba notando que progresivamente iba sudando, y digo, no puede ser por lo del fiscal, le digo, esto tiene que ser un factor externo, y madre mía, sí, está haciendo mucho calor. He asistido a pugnas dialécticas, y no solo en antena, intensas en las últimas horas, sobre si el fiscal tiene que dimitir o no. Dios mío, qué posiciones tan... Sí, que no, bueno, que hombre, ¿por qué? Si no ha hecho nada, tal. Bueno, es un debate interesante, pero sobre todo se está planteando un debate sobre qué es... En los tribunales, cualquiera que haya tenido contacto con los tribunales sabe que ante un tribunal la verdad y la mentira no es del todo relevante. Lo que es importante es lo que se puede demostrar. Claro. Y esto es lo que se está discutiendo en este caso, ¿no? Pero bueno, aparte de toda esta historia del fiscal general, está Iñaki de la Torre. Viene hoy. Hoy tenemos clase de música en Todo por la Radio. Muy bien, tenemos clase de música, están especialistas secundarios, y en este sentido también, para tranquilizar un poco el ambiente, nos vendrá bien Carlos de Ita con sus sonidos de naturaleza, pajaritos y bueno, hombre, un poco de tranquilidad. Emma Valle-Espinós también, con sus recomendaciones literarias, en fin, un poco, como diría Mario Panadero, un poco chill. Sí. Carlos de Ita y los pájaros. Oye, esta mañana en Hoy por Hoy han hablado de una cosa, de un fenómeno muy conocido y un análisis muy chulo de la turistificación, que es que hoy, hace tiempo ya, todos o casi todos somos turistas, somos viajeros, y a veces hacemos un montón de kilómetros para ver o contemplar cosas que tenemos cerquita de casa. Esa es una parte del fenómeno viajero. La otra parte sería la turismofobia, que se genera cuando hay un exceso de visitantes y problemas adheridos al fenómeno. Muy bien. Notting Hill. Sabemos de qué hablamos, ¿no? No solo de la película, que en fin tiene una banda sonora maravillosa. Notting Hill es el barrio londinense donde transcurre esta historia de amor, esa tal.
Los que hayan visto la peli o los que hayan estado ahí de manera presencial saben que las calles muestran unas casas victorianas pintadas de color pastel, los mercados callejeros, los admira. Javier Ruiz va diciendo que sí. Sí. Bueno, pero un colorinchi muy bonito, así en general, ¿no? Bueno, pero hay propietarios de viviendas ya que están tan hartos de las fotografías, de los influencers, de los turistas a secas, de los viajeros, de hacerse fotos, selfies y tal, no sé qué, que han decidido empezar a pintar de negro las fachadas. Que dices, ostras, esto es tener ya las narices muy, muy colmadas, ¿no? Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas tardes. ¿No tenemos a Lucas Font? Ahora sí, Lucas, ¿has vuelto? ¿Estás ahí? Aquí estoy, ¿me veis? Perdona, ahora sí. Oye, ¿cómo ha surgido? Bueno, ya he dado una pista de cómo ha surgido esta idea, pero el nivel de hartazgo tiene que ser notable, ¿eh? Sí, bueno, esto ha ocurrido en una calle en concreto de Notting Hill que se llama Lancaster Road y que se ha convertido pues en un atractivo, ¿no? Como decías, Carlas, para los turistas por sus casas coloridas de estos colores pasteles, verdes, rosas, azules, y mucha gente también se acerca porque la relaciona con la película Notting Hill, aunque en realidad no se rodó ninguna escena en esta calle en concreto, pero bueno, hace tiempo que es un barrio muy turístico. Y la verdad es que en los últimos años, pues con el auge de las redes sociales, se ha convertido en un punto de peregrinaje para influencers y para creadores de contenido que montan auténticas sesiones de fotos delante de estas casas, ¿no? Hasta el punto de que algunos vecinos pues han decidido pintar las fachadas de negro, acabar con este color que es tan típico de esta zona de Londres para pues evitar tener a gente constantemente en la puerta de su casa. ¿Sí? De todas formas, pregunto, igual no solo por hacerse fotos, ¿no? Igual hay otro tipo de molestias o de aglomeraciones, digo yo, no sé. Bueno, sí, o sea, a ver, los vecinos ya hace tiempo que están bastante cansados, ¿no? Algunos han puesto vallas o cuerdas en las escaleras de la entrada de sus casas, las escaleras exteriores, para evitar que la gente se siente ahí, porque pues muchos, por ejemplo, comen allí y dejan la basura delante de las puertas de sus casas o se hacen fotos en las barandillas. Hay que ser cerdo, de verdad. O sea... Sí. Y bueno, pues hacen fotos delante de sus ventanas y algunos pues dicen que tienen que bajar las persianas para evitar salir en el fondo de las fotos, ¿no? Y también pues se quejan de que algunos, no todos, son un poco respetuosos, ¿no? Que hacen ruido. No sucede solo en Londres, en este caso, porque estoy recordando, bueno, aparte de otros lugares encantadores, ¿no? Lo del marco incomparable. Está muy bien vivir en un marco incomparable, pero que sea tu casa y que sea el plato fotográfico de media humanidad y el restaurante y el chill out de todos los influencers, pues debe fastidiar. Estoy recordando la Cala de Portichol, por ejemplo, en Alicante, que también hay una fachada azul esta tan maravillosa mediterránea que está en todas partes y los vecinos también están hartos. O sea, es que claro. Lo que yo no tengo claro es si ahora al pintarlo de negro, aquellos influencers que estuvieron delante de las fachadas colorinchis ahora volverán para hacer nuevas tomas en negro, ¿no? Y ahora de negro, claro. En la Laguna Negra en Soria, cuando yo era pequeño, hicimos una visita del colegio y entonces un niño que tiró una piedra y le dijeron, no se puede tirar piedras. Y el niño dijo, bueno, pero si solo es una piedra. Claro. 50.000 visitantes al año, 1 gramo por piedra, 50 kilos de piedra al año. En 10 años, 500 kilos. Bueno, en fin, podemos seguir multiplicando hasta que se llene. Claro, y hay gente que las tira. Supuestamente está prohibido, pero como la Laguna Negra supuestamente no tiene fondo, no se ve el fondo, la gente la sigue tirando. Y los candados de París, ¿no? Yo tengo al dueño de un perro en mi barrio que el día que lo pille no respondo. Pero eso... Porque el perro debe ser una bellísima persona, pero el dueño es un pedazo de... ¿Cómo es la radio? Hemos empezado en las casas pintadas de Notting Hill y hemos acabado en la mierda de perros del centro de Madrid. Pero oye, o del perro del amo, ¿no? O del amo, efectivamente. Lucas Font, un abrazo, compañero. Un abrazo. Cuídate mucho. Javier Ruiz Martínez, que almacenes bien tus recuerdos. Gracias. Luz Sánchez Mellado, un beso, hasta la próxima semana. Hasta el martes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.